Pues mientras que la bendita Virgen fue la agente humana por medio del cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre. Y no una vez, sino ¿cuántas? Miles de veces al día. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Eso es una blasfemia de primera categoría, lo que están diciendo, familia. ¿Están conmigo? Y esto es solamente, o sea, yo no estoy dando detalles. Incluso el concepto del vino, ¿verdad? Nosotros cuando tomamos la Santa Cena, el vino ¿qué es? Es vino fresco, jugo de uva, ¿verdad? La Biblia habla de dos tipos de vino: el vino fresco o nuevo, que es sin fermentación, y el vino ¿qué? El vino fermentado, corrompido. ¿Ellos qué tipo de vino usan para representar la sangre preciosa de Cristo? El vino fermentado, corrupto, que embriaga, ¿verdad? Que aturde los sentidos. Por eso las historias en esos días, especialmente cuando viene lo que ellos le llaman Semana Santa, que están todo el día tomando vino porque tienen misa tras misa tras misa, y cuando llega la tarde ya el sacerdote está medio tocadito y está así caminando porque lleva todo el día tomando. ¿Me están entendiendo? O sea, pudiéramos estar todo el día de las indulgencias, son tantas cosas, pero es que no da tiempo. Toda esa información se lo voy a mediar. Cómo están pisoteando la cruz del Calvario. Luego el próximo mueble, ¿cuál es? El lavacro. ¿Qué representa el lavacro? Para nosotros representa el bautismo. Pregunta, ¿han pervertido el bautismo? Sí. ¿Han corrompido esa ceremonia tan linda y especial que representa morir al viejo yo, ¿verdad? Participar de la muerte de Cristo por medio del bautismo. Lo han trastornado, lo han corrompido. ¿Cómo? Con la aspersión, ¿verdad? Y echarle agüita a un bebé. Primero que un bebé no se puede arrepentir, ¿verdad? Todo esto lamentablemente. Luego tenemos los panes de la proposición, que representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pregunta, también ya vimos ayer la evidencia. Dicen que la tradición va por encima de la Biblia, el catecismo católico va por encima de la Biblia. O sea, la Biblia es como nada, ¿verdad? Sí está ahí, pero ellos no creen que este es el principio, el fundamento. Y en debates que he tenido con católicos, incluso con una teóloga católica, tratando de hablar y de aprender, llegó un momento en que yo le dije, pero lo que ustedes están haciendo no está aquí y contradice lo que dice aquí. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, lo que pasa es que ustedes creen que la Biblia es el fundamento, y nosotros no tenemos la Biblia como el fundamento. Nosotros tenemos la tradición, y la interpretación de los sacerdotes es lo que establece lo que dice la Biblia, no la Biblia en sí misma. Y pues, entonces no hay nada que discutir ni debatir. Y ahí lo dejé. Este señor se llama William Tyndale. William Tyndale, en el siglo XVI, durante la Inquisición en Inglaterra, fue asesinado y quemado vivo. ¿Saben cuál fue su gran crimen? Traducir la Biblia al inglés. Ese fue su gran crimen. Él es el que se le da el crédito por lo que se conoce en inglés como la versión King James, ¿verdad? La versión más famosa en inglés. Él fue el que lo tradujo, y la iglesia lo mandó a matar por haber traducido la Biblia. Increíble, familia. Era ilegal usted leer la Biblia durante esta época. A usted le costaba la vida tener la Biblia, tener acceso a él. Luego tenemos el altar de incienso, la número 4, que representa, ¿qué representa el altar de incienso? La oración, ¿verdad? Que asciende por el humo, los méritos de Cristo Jesús hasta el trono del Padre. ¿Lo han pisoteado, sí o no? Sí, ¿verdad? Usted le tiene que rezar ¿a quién? Al santo fulano de tal y a la santa fulana de tal y el santo el otro, y tus oraciones llegan por medio de fulano. Eso, familia, no es bíblico. La Biblia dice claramente que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. Amén. Noten aquí como lo dice. Esto fue Benedicto en el 2015. Francisco. Francisco cerró su audiencia orando que María, la Madre de Dios, y también nuestra Madre, interceda por nosotros. Por lo que en este año santo, dice Francisco, podemos experimentar la misericordia de Dios y manifestarlo a los demás. Qué lindo, ¿verdad? Suena muy bonito, es muy labioso, muy filosófico él. Y si te duermes, te lleva a la tumba. Y él decía a él aquí que María, la Madre de Dios, intercede por nosotros. Pregunta, ¿es eso bíblico? No. La Biblia no dice que María intercede por nosotros. La Biblia enseña que María está durmiendo en su tumba.
¿Qué enseña sobre quién intercede? Lo dije, pero me adelanté. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo intercesor o mediador entre Dios y los seres humanos, que es ¿quién? Jesucristo. Cuando usted estudia el santuario, usted se da cuenta que ningún ser humano podía entrar a la presencia de Dios más que el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es ¿quién? Cristo Jesús. No estamos quitando los méritos a María, amén. María, la mamá de Jesucristo, tremenda mujer de Dios. Tiene que haber sido una mujer de consagración de un nivel increíble, que Dios la haya escogido a ella para criar al Salvador, ¿verdad? Dios la bendiga. Y la vamos a ver en el reino de los cielos, no hay duda de eso. Pero de eso a ponerla en la posición de donde la están elevando, donde hasta la adoran, ¿verdad? Eso no es bíblico. De hecho es disproporcional a lo que enseña la Biblia. En la Biblia solamente habla de ella en algunos capítulos de la Biblia. Muy poco habla de ella. El enfoque de la Biblia no es en María. El enfoque de la Biblia es en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Y eso, familia. Luego tenemos ¿cuál es la última parte del santuario? El lugar santísimo. ¿Qué está en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? El trono de Dios. ¿Y habían cuántos ángeles, cuántos querubines había? 2 a mano derecha e izquierda, y Dios se manifestaba en el medio, el Shekinah, ¿verdad? El trono de Dios. En Isaías 6, Isaías vio en visión el trono de Dios, y vio a Dios el Señor sentado en el trono, y a los dos ángeles a mano derecha e izquierda. Pregunta, ¿saben ellos lo que están haciendo, sí o no? Este es lo que se conoce como el trono del Papa. Y si usted mira aquí están, ¿qué cosa? 2 ángeles. ¿Y quién está sentado en el medio? El anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo. Y yo me he preguntado quiénes son estos 4. Yo creo que son los 4 seres vivientes que aparecen en Apocalipsis capítulo 4. No sé si están tratando de imitarlos a ellos, pero algo están haciendo, ¿verdad? Pero el asunto es que ellos saben muy bien lo que están haciendo, ¿verdad? Francisco en el mismo trono. Ahí están los 2 ángeles, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Yo estoy sentado entre medio de los querubines. Yo soy Dios. Es lo que está diciendo, familia, ¿verdad? Y es más interesante aún, porque miren a quién es la que está supuestamente sentada en el arca ahí. Esa es una representación que ellos entienden de quién, de María, porque hasta ella la elevan a esta posición, a esta altura, ¿verdad? Nuevamente, familia, todo esto verdaderamente surge y viene de todas las prácticas y creencias paganas habidas y por haber, que se infiltraron dentro del cristianismo por medio del catolicismo. Es triste decirlo, familia, pero así es como el santuario fue desolado, ¿verdad? Dios dijo, yo no puedo estar con esta iglesia, que esta iglesia insiste en tomar mis principios, en tomar las cosas santas mías y tirarlas por el piso. ¿Por qué? Por seguir cosas que son prácticas paganas y del mundo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y podemos seguir con muchísimas más cosas, familia. Repito, ¿verdad? No estamos hablando de las personas. De hecho, no estoy hablando ni siquiera de Francisco y de Juan Pablo y de Benedicto directamente. Estamos hablando de la oficina del papado, ¿verdad? El que se sienta en el trono, porque técnicamente ahora mismo hay 2 papas vivos, ¿verdad? Francisco está vivo y Benedicto. Noten que Benedicto no es el papa ahora. ¿Por qué? Porque no está sentado en el trono, ¿verdad? A él lo renunciaron y pusieron a otro. El asunto es aquí, no importa quién es el que está sentado, es lo que representa, lo que hace y dirige desde ese punto de poder que se encuentra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y dice Apocalipsis 13:3 que su herida mortal fue ¿qué? Sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Le hago una pregunta. ¿La herida mortal ha sanado completamente? No. ¿Y está el mundo maravillado? Sí. Ahora, vayamos a Apocalipsis 17. Vayamos a Apocalipsis 17. Para mostrarle cómo se repite la misma información. Apocalipsis capítulo 17. Yo tengo la esperanza de que me dé tiempo a hablar de la imagen de la bestia hoy. Porque ayer me quedé sin tiempo. Pero sí, si no, lo vamos a empezar a tocar hoy para entrar en mañana, porque el acuerdo de la profecía dice no adorar a la bestia ni a la imagen de la bestia. Significa que entonces la imagen de la bestia tiene que ser algo que es que sea un reflejo o semejanza de qué, del Vaticano. Y vamos a ver exactamente qué está hablando. Apocalipsis 17, ¿cuántos están ahí?
Dice el versículo 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas ¿qué? Aguas, ¿verdad? La ramera, una mujer que representa en la profecía una iglesia. Así que una ramera es una mujer que prostituta, ¿verdad? Una mujer prostituta o una iglesia prostituta. Ahora, ¿en qué sentido? Obviamente no está hablando literalmente. En el sentido de que ¿quién es el que se supone que sea el esposo de la iglesia, de la mujer? Cristo. Pero esta iglesia que está aquí mencionada se le llama ramera porque ella no le es fiel a su marido, a Cristo, sino que ella está cometiendo adulterio, ¿verdad? Está fornicando. ¿Con quién? Nota en el versículo 2: con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su... En otras palabras, esta mujer o esta iglesia no le es fiel a Cristo, sino que está ¿qué? Está teniendo relaciones ilícitas. ¿Con quiénes? Con los reyes y los gobernantes de la tierra. ¿Están conmigo? Eso es una representación de ¿qué? La unión de ¿qué? De la iglesia y la política, ¿verdad? La religión y el Estado se están uniendo y Dios dice: no me los una. Por eso vamos a ver en el versículo 3, dice: y me llevó en el espíritu al desierto. Aquí está el concepto de Apocalipsis 12, ¿verdad? Que la iglesia está en el desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nuevamente, familia, si la bestia en la profecía en su excelencia representa Roma, la mujer está aquí sentada sobre la bestia, o la iglesia que está sentada sobre Roma. O sea, más claro no puede ser la Biblia, familia. No es que uno quiere sacar esto, no que uno quiere ser caprichoso, es que la profecía no te deja ir a ningún otro lado que entenderlo de esa manera. Te empunta y te lleva a entender esto, porque Dios quiere que entendamos esto bien. No, esto no es ningún chiste, esto no es ningún relajo. Esto tiene que entenderse. ¿Por qué? Porque de aquí viene el engaño. Comienza el engaño, pero no termina con ellos. Vamos a ver más adelante. Y dice que la mujer está sentada sobre la bestia, ¿verdad? Nuevamente la iglesia y los poderes políticos, o el Estado, o el mundo. Le hago una pregunta: ¿quién manda en esta relación? ¿La mujer o la bestia? La mujer. Porque la mujer está sentada sobre la bestia. Me gusta usar el ejemplo de mis sobrinos, ¿verdad? Y mis primitos cuando eran chiquitos. Yo los agarro por los brazos y los tuerzo y me siento encima de ellos. ¿Qué le estoy diciendo a ellos? Yo soy el que tengo el poder en esta relación, ¿verdad? Jugando con ellos. Ella, la iglesia, está dominando los poderes políticos, ¿verdad? Noten, familia, dice que tiene nombre de blasfemias. ¿Qué son nombres de blasfemias? Ya sabemos que la blasfemia, ¿cuál es la blasfemia según la Biblia? El que dice ser Dios, o el que dice tener poder para perdonar pecado. ¿Por qué dice que tiene nombre de blasfemia? Miren qué sencillo. Juan Pablo II lo dijo: no tengan miedo cuando la gente me llama el vicario de Cristo, cuando ellos me dicen Santo Padre o su santidad, o usar títulos similares a estos que parecen incluso hostiles al evangelio. Estos títulos no parecen hostiles al evangelio, son hostiles al evangelio. ¿Por qué? Porque vicario de Cristo definitivamente no lo es. Santo Padre, su santidad, esos son nombres de blasfemia que se le otorga a este sistema. Cristo fue muy claro sobre este punto de los nombres, y dijo en Mateo 23:9: no llames a nadie vuestro Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. No está hablando de Padre biológico, está hablando de ¿qué? De Padre espiritual, ¿verdad? Padre creador. Dios es nuestro Padre, a Él es el que tenemos y seguimos en todos los aspectos. Amén. Amén. Ya vuelve a mencionar las 7 cabezas. Ya sabemos que las 7 cabezas representan ¿qué? Los 7 montes, ¿verdad? Y los 10 cuernos, los poderes de Europa. Pero le voy a mostrar más adelante que estos 10 cuernos, en su aplicación histórica, representan los 10 reinos que se levantaron de la caída del lado occidental del Imperio Romano. Pero hay otra aplicación, y estos 10 cuernos toman otra interpretación. Noten lo que dice en el mismo Apocalipsis capítulo 17, versículo número 13.
Noten lo que dice, perdón, el 12. Noten lo que dice Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino por una hora, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y noten lo que dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? Noten, familia, ¿qué es lo que está pasando? Que Apocalipsis 17 está no solamente describiendo el pasado, no solamente está describiendo el futuro, sino está el presente, sino está describiendo el futuro. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Que todos los reyes de la tierra, ¿qué van a hacer? Le van a entregar el poder nuevamente al papado. Eso se conoce como la herida sanada, la herida mortal sanada. ¿Eso ha ocurrido? Todavía no ha ocurrido, pero eso está en camino. ¿Están conmigo? La profecía dice que la herida sanará. ¿Cómo la herida sana? Cuando recupere el poder político. Esta vez no está buscando los poderes políticos de Europa. Ahora ella está buscando los poderes políticos ¿de quién? De todo el mundo. De todos los reyes de la tierra está buscando ella. Y la profecía dice que lo va a alcanzar. ¿Están conmigo? Y ahí están los dedos de los pies. Esa unión, esos poderes ilícitos. ¿Están conmigo hasta ahora? Versículo número 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano, ¿qué cosa? Un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su... Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre, ¿la qué? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí se pone la cosa más interesante, porque dice que la mujer está vestida ¿de qué colores? De púrpura, escarlata y de oro. 3 colores muy interesantes: púrpura y escarlata. ¿De dónde salen? Sencillo. El rojo, la escarlata, es el color oficial de los cardenales. ¿De dónde escogen el papa? Entre los cardenales. La púrpura es el color de los obispos. ¿Cómo se le llama al papa? El obispo de Roma, ¿verdad? Esos son los 2 poderes junto con el papado: los cardenales y los obispos. Interesante, familia, ¿cuáles son los colores oficiales del papado? El rojo, el escarlata y la púrpura y el violeta, ¿verdad? Hasta los colores en detalles nos señalas. Y no solamente eso, dice que está de qué, rojo y escarlata, y tiene un cáliz de oro en la mano con piedras preciosas y perlas. Bíblicamente, cuando la Biblia habla de piedras preciosas, perlas y oro, representa riquezas. Familia, no hay ninguna institución tan rica como el Vaticano. La cantidad de oro, bienes raíces, arte, es una cosa espeluznante. Los economistas creen, no han podido confirmar porque no tienen acceso al Banco del Vaticano, donde está todo el asunto, pero los economistas del mundo creen que el Vaticano tiene más poder económico que los mismos Estados Unidos. Y la economía de Estados Unidos está calculada como en 18 trillones de dólares, ¿verdad? Tienen más. Increíble, familia, la cantidad de dinero. Ahora, ¿qué dice ahí? Que tiene un cáliz de oro en la mano, dice el versículo 4, lleno de ¿qué? De las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Le hago una pregunta: ¿hay alguna otra institución sobre la tierra que levanta un cáliz de oro, una copa de oro, como lo hace el Vaticano en sus misas? Ninguna otra institución. O sea, mientras más investigamos, más cuadra, más se ve todo este asunto. ¿Están conmigo? Y se le llama ¿cómo? En el versículo 5, Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Quién es la madre? Benedicto lo dijo el 31 de octubre del 2012. La iglesia es la madre de todos los católicos. La iglesia es la madre de todos los creyentes. En otras palabras, la iglesia católica piensa que usted, si es creyente en Cristo, ella piensa que es nuestra madre. Ella piensa, y al implicar madre implica ¿qué? Que tiene autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Eso es lo que ella cree. Y dice él, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre, ¿verdad? Ella dice llamarse la iglesia madre. ¿Por qué razón? Porque las iglesias protestantes, ¿de dónde salieron?
salieron de ella, ¿verdad? Cuando se rebelaron en la Reforma Protestante y salieron de ella, y ella piensa que todas las iglesias cristianas habidas y por haber le pertenecen a ella. ¿Y saben qué? Los va a reclamar como suyos, y ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque dice que tiene la copa y que todos están bebiendo del vino de las abominaciones, y ella es la madre de las rameras. En otras palabras, si ella es la madre, ella tiene ¿qué? Tiene hijas, ¿verdad? Tiene hijas. ¿Y saben lo que quiere la madre? Que vuelvan a casa. Cuando su hijo o su hija se va de la casa, ¿verdad? ¿Cuánto usted no desea cuando vengan de regreso a visitarla, verdad? Y que vengan a la casa. Pues noten, familia, lo que dice el Concilio Vaticano II. Dice, esto se conoce como el Decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo. Esto fue en el año 1964. El ecumenismo es el movimiento por unificar todas las iglesias cristianas. Noten lo que estableció el Vaticano. Es promover la restauración de la unidad entre ¿qué? Todos los cristianos. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la fe fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas, que seríamos nosotros, ¿verdad?, que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Cuando ella dice que la única iglesia fundada, ¿de quién ustedes creen que están hablando? Del Vaticano, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Sigue diciendo, casi todos, hablando de nosotros que no somos católicos, sin embargo, aunque de modos diversos, suspiran por ¿qué cosa? Una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviado a todo el mundo. Además, se declara conocedor de que este santo propósito de reconciliar ¿a cuántos? A todos los cristianos en la unidad de la única iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la profecía? Que las hijas han regresado a donde la madre. Es la madre de todas ellas, y efectivamente enseña que ¿qué? Que desde el 1964, ¿cuál es el plan del Vaticano? Unir a todas las iglesias cristianas. Ese es el movimiento ecuménico, como se conoce formalmente. Le hago una pregunta. ¿Ha tenido éxito el Vaticano en unir a las iglesias cristianas? Ha tenido un éxito contundente. Aquí está, en el año 2016, lo que se conoce como la celebración de la Reforma Protestante. ¿Y quién fue el orador invitado a la Reforma Protestante? El papado. ¿Usted se imagina en el milenio cuando Martín Lutero y todos los reformadores vean que en la celebración de la Reforma Protestante invitaron al papado a ser el orador oficial? Van a decir, pues ustedes estaban locos, ustedes están dementes. Si por culpa del papado es que se levanta la Reforma Protestante. ¿Están conmigo? Lo similar a esto hubiera sido que los judíos hayan invitado en su celebración de la independencia a Adolfo Hitler a ser el orador de esa celebración. Ese es el parecido, ¿verdad? Es una aberración. ¿Por qué? Porque ella ha logrado que, le voy a enviar y le voy a mostrar y lo vamos a hablar más adelante, donde ya casi todas las iglesias cristianas han firmado los acuerdos iniciales para la unidad, para volver a unirse junto con ella. Familia, el ecumenismo, usted puede hacer, váyase al internet y busca ecumenismo, y ahí le va a aparecer toda la información, para que no diga que yo se lo estoy diciendo, para que usted vea lo que está pasando. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, todo esto era para identificar ¿qué cosa? La bestia, ¿la identificamos? Claramente. Y la mujer, ¿la identificamos también, que está sentada sobre la bestia? Claramente. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ahí no termina la profecía de Apocalipsis. Ya esto que hablamos, por lo menos la mayoría de las cosas ya pasaron, ¿verdad? Pero la profecía dice algo muy interesante. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Vamos ahora a entrar en el versículo número 16. Apocalipsis capítulo 12. Noten, vamos a empezar en el 14 para establecer el contexto, y después entramos en el versículo 16. Dice, vamos a empezar en el 13. Vamos a empezar en el 13. Y se le dieron, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ¿verdad? Esos son, desde el año 31, el dragón utilizando al imperio romano para atacar y perseguir a la mujer.
Pero luego dice el versículo 14 que se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde sustentada por un tiempo, sí, la mitad de un tiempo. Ahí está ese periodo profético de 1260 días o 1260 años, que ocurre de qué año a qué año, del 538 hasta el 1798. Recuerden, durante este periodo, ¿qué hace Dios? Cuida, sostiene, ¿verdad? La iglesia se va al desierto. En Europa, cuando se levanta el poder papal, ¿verdad? Que es este periodo de tiempo, representado por grupos como los valdenses. En Europa, muchos grupos que se salieron de las ciudades cuando se levanta el poder perseguidor de la iglesia, y se van ¿a dónde? Se van a las montañas. ¿Para qué? Así fue como Dios cuidó, ¿verdad? Y preservó los principios, su palabra, de su reino. ¿Cuántos dicen amén? Noten el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, ¿verdad? ¿Qué representa el río? Las aguas, ¿qué representan? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿verdad? El intento del ¿qué? Del papado utilizar los poderes de Europa, ¿para qué? Para perseguir, para atacar, para acabar con el pueblo de Dios. Pero noten lo que ocurrió en el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Noten esto, familia, esto es fascinante. Dice que Dios por 1260 años cuidó a su iglesia en el desierto, amén. La protegió. Pero en el versículo 16 ahora dice que ya Dios no la tiene que proteger. ¿Por qué? Porque ¿quién ayudó a la mujer? La tierra. En otras palabras, la mujer estaba en el desierto cuidada por Dios hasta 1798, ¿verdad? Este periodo profético alrededor, esta época. Y la mujer entonces, ¿qué hace? Sale del desierto y se va ¿a dónde? A la tierra, y la tierra ayuda a la mujer. Familia, esto no puede estar hablando de ningún otro asunto. El versículo 16 lo dice claramente. La tierra protege a la mujer. ¿Por qué Dios no la tiene que proteger ya? Porque se fue a la tierra. ¿Están conmigo? ¿Qué lugar o qué está representado por la tierra donde Dios ya no tiene que protegerla de los poderes perseguidores en Europa, sino que la mujer huye o pasa a la tierra, y tiene entonces la mujer, puede respirar tranquilidad y paz? Familia, solamente hay un lugar históricamente donde la iglesia huye de Europa para buscar a un lugar donde se refugió y se pudo desarrollar libremente, y ese lugar se conoce como ¿qué, familia? Como los Estados Unidos de América. ¿Cuántos dicen amén? Increíble. Huyendo de los poderes perseguidores en Europa, dice que se fue la iglesia. ¿Dónde? La iglesia protestante huyó ¿a dónde? A este territorio, ¿verdad? El cual nosotros somos parte, le guste o no a ustedes, es parte de la historia. Estados Unidos, entonces, ¿qué? Que en ese momento no eran Estados Unidos cuando empezaron a moverse de Europa, ¿verdad? Eso comenzó en el siglo XVI. Personas saliendo de Europa buscando ¿qué? Libertad religiosa. ¿Buscando qué? Poder adorar a Dios. Claro, cometieron muchísimos errores cuando llegaron, pero el principio era ese. Y Estados Unidos se conoce como ¿qué? Como un país en esa época, y todavía hasta cierto punto, que recibe a las personas que son ¿qué? Perseguidos, ¿verdad? Afligidos, aunque lamentablemente estamos viendo cómo eso está ¿qué? Está cambiando, ¿verdad? Los principios judeocristianos de los Estados Unidos, familia, que en su inicio un país que aceptaba al inmigrante, aceptaba al que venía de afuera, aceptaba al que buscaba asilo, aceptaba al perseguido, ¿verdad? Esta nación está fundada sobre esos principios. Pero algo pasó, porque dice en el 17 que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. En otras palabras, escuche bien esto. En el versículo 16, la iglesia huye de Europa a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia está cuidada y sostenida por las libertades que tiene dentro de este país. Pregunta, ¿es eso todavía presente? Sí, todavía está presente.
Pero la profecía en el 17 dice que va a llegar un momento en que ¿qué? En que este país que protege a la mujer, ¿qué va a hacer? Se le va a ir en contra. O sea, los principios constitucionales de este país se le van a revolcar. ¿Cómo lo sabemos? Está explicado en el Apocalipsis 13. Vayan conmigo, por favor. Vayan conmigo a Apocalipsis 13. Está explicado ahí. Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuántos están ahí? En Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1, ahí aparece la bestia, la primera bestia, que ya sabemos que es el Vaticano, ¿verdad? Y luego dice en el versículo número 8, 9, dice: si alguno tiene oídos, ¿qué cosa? Oiga. Creo que por asunto de contexto, vamos a leer el versículo 1 para que lo veamos bien. Apocalipsis 13, 1, vamos ahí primero, antes de entrar en esa parte. ¿Están ahí? Me paré sobre la nada del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, ¿cuántas diademas? 10 diademas, ¿verdad? ¿Y qué son los 10 cuernos? ¿Quién representa los poderes de Europa? Que tienen diademas es porque eran que monarquías, ¿verdad? Los reyes de Francia y de Inglaterra, que ya básicamente todo eso haya pasado. Dice: y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿quién es el dragón? ¿China? El diablo. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vino de sus cabezas como herida de muerte. Ese es el cuerno pequeño cuando recibe la herida de muerte en el 1798. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló ¿cuánto? Toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron. ¿Eso ha pasado o todavía no ha pasado? Todavía no ha pasado eso. Eso es cuando la herida se sane. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, ¿verdad? Porque dice que es Dios y dice que tiene poder para perdonar pecados. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, santuario de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esa es la Inquisición. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, ¿qué cosa? Levánteme la mano, ¿cuántos tienen oídos? Significa que este mensaje es para ¿quién? Para todo el que tenga oídos. ¿Están conmigo? Sigue diciendo, versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, ¿qué cosa? Va en cautividad. Si alguno mata espada, ¿qué cosa? Le hago una pregunta. ¿Quién llevaba en cautividad y quién mataba con la espada política? El papado. ¿Durante qué época? Los 1260 años. ¿Que comenzaron en qué año? En el 538 y terminaron en el 1798. Eso es lo que está hablando en el versículo 10. Como ella llevaba cautivo y ella mataba con la espada del poder político, ella fue ¿qué? Ella fue llevada cautiva y ella ¿qué? Recibió la herida mortal con la espada en el 1798. ¿Por qué le digo? Porque noten lo que dice el versículo 11. Después vi ¿qué cosa? Otra bestia que subía ¿de dónde? Noten aquí el mismo periodo de tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando una bestia cae, que es la bestia del Vaticano, el imperio en Roma, esa bestia, esa nación cae porque pierde el poder político en el 1798. Dice que se levanta ¿qué cosa? Otra bestia. ¿De dónde? De la tierra. ¿Y a dónde huyó la mujer después del 1798? A la tierra, ¿verdad? Es lo que significa que ese lugar, ese territorio, se levanta ¿qué? Se levanta una bestia. ¿Qué representa una bestia? Una nación o un reino. Pregunta: ese territorio del cual huyeron de Europa la iglesia, que pasaron a este lugar llamado tierra que la protegió, ¿se levantó o no se levantó una gran nación de ahí? Claro que sí. ¿Están conmigo? Se levantó la nación de los Estados Unidos, ahora mismo el imperio más poderoso sobre la tierra. Y noten lo que dice aquí,
¿Qué dice? ¿Cuál es la descripción profética sobre Estados Unidos? Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como en otras palabras, esta gran nación que surge de la tierra, que surge y se levanta a causa de la persecución que estaba ocurriendo en Europa, ¿qué pasa? Tiene 2 caras. Tiene la cara de cordero, pero habla como un dragón. Sigue, vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El Vaticano. En presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue ¿qué? Pregunta, ¿la herida se ha sanado? Significa que este versículo número 13 viene ¿cuándo? En el futuro. No ha pasado todavía, pero ¿cómo es que la herida se va a sanar? Porque la profecía dice que la segunda bestia, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Le va a dar el poder político al Vaticano de nuevo. Sigamos leyendo. Dice versículo número 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra y delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de esa primera bestia. ¿Qué hace? Mandando a los moradores de la tierra a que le hagan ¿qué cosa? La imagen de la bestia, que tiene la herida de espada. Y noten entonces que cuando es que se sana la herida de la bestia, se sana cuando la segunda bestia le haga una ¿qué? Le levante una imagen. Ahora no está hablando obviamente de una imagen literal, ¿verdad? Noten, versículo número 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar ¿a quién? Familia, ¿qué está diciendo la profecía? Que Estados Unidos se va a levantar en el futuro y va a unirse junto con el Vaticano. ¿Y le va a qué? Le va a obligar a los moradores ¿a qué? A obedecer o adorar al Vaticano. ¿Y qué va a pasar? El que no la adore, ¿qué va a pasar? Muerte. Eso no fue lo que pasó durante los 1260 años en la Inquisición. El que no se sometía, el que no adoraba, ¿a quién? A la iglesia, ¿qué pasaba? Le daban muerte. Familia, la historia se... Versículo número 16. Y hacía que todos, ¿cuántos? Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la... Ahí está la marca de la bestia. Ya que identificamos la bestia. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque esto no ha pasado todavía. La mayoría de lo que acabamos de leer aún no ha ocurrido. Todavía la imagen no se ha levantado, todavía la herida no ha sanado. Así que estamos apenas en los primeros versículos donde dice que se levantó una bestia o una nación de la tierra, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué va a pasar? O mejor dicho, ¿qué está pasando en los Estados Unidos de América? Que esa nación se va a levantar en contra de la iglesia, cuando ahora es, ¿qué? Ahora es el que cuida el poder de la iglesia. ¿Qué va a pasar, familia? ¿Cómo va a ser esta transición a llegar a levantarse a este poder perseguidor que está estableciendo la profecía? Pues eso lo vamos a estudiar mañana. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a presentar la historia desde el inicio de este país y vamos a ver los patrones y los eventos que están pasando que van a llevar a este evento. Y les voy a decir algo, la evidencia nuevamente es increíble. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esto? No, es precioso. Amén. Es precioso. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, gracias por habernos advertido sobre estas cosas desde antes? Póngase en pie si usted quiere decirle, gracias, Señor, porque ya tú nos has revelado cómo va a ser estos asuntos finales. Es increíble, familia, la profecía. Usted se puede ubicar
No solamente en cuestión de tiempo, sino también en cuestión de espacio. ¿Dónde está ubicada la profecía? ¿Cómo se mueve la profecía? Y sobre todo, ¿dónde estamos y hacia dónde se va? ¿Por qué Dios nos da estas advertencias? Primero, para que confiemos en su palabra, amén. Para que nuestra fe aumente. Tercero, para que sepamos que Dios, segundo, que Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, para que ¿qué? Para que estemos preparados. Amén. Esa es la razón, familia, las tres razones principales de la profecía. Dios nos ama y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por estos estudios tan fascinantes que tú nos has dado, que nos has mostrado. Cuán contundente es la evidencia. Primero te pedimos, Padre, una oración muy especial por todas las personas que pertenecen a la Iglesia Católica. Comenzando desde el mismo Papa Francisco. Pedimos y oramos que tu Espíritu Santo pueda hablarle a su corazón y que Él pueda abrir los ojos y darse cuenta de las cosas que está haciendo, que van contrarias a tu palabra. Te pedimos por los cardenales, los obispos, todos los sacerdotes, los maestros, todos los que pertenecen a las instituciones y sobre todo la feligresía, porque sabemos que tú tienes hombres y mujeres fieles entre todos ellos. Pero el llamado es a salir de ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese sistema, Padre, esa institución, la Biblia muestra que es un sistema apóstata, que no sigue tu palabra, y tú quieres que no sean engañados y que podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque apenas estamos empezando a desglosar las profecías referentes al tiempo final. Y te damos gracias, como mencionamos, porque en ellas encontramos consuelo, encontramos ánimo, fortaleza, sabiendo que tú estás en control. Y sobre todo, te damos gracias porque nos prepara para el futuro y para que no caigamos en estos engaños. Ayúdanos, Padre, a regresar mañana con gozo para seguir aprendiendo y estudiando y ver cómo es que se están desglosando y de cómo se está desarrollando toda esta profecía que tú nos has revelado. Gracias por la bendición. Llévanos con cuidado a nuestras casas. Bendice también a los que están viendo por televisión, a los que oyen por radio, a los que están en las redes, que también puedan venir y acompañarnos mañana y durante el resto de esta semana, porque todavía apenas estamos a mitad. Calentando los motores estamos, Padre. Gracias por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos mañana, familia.